El Gobierno de España da un ultimátum al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para quitar el monumento a Franco. El Ayuntamiento estudia qué hacer y ve en todo esto un trasfondo claramente político, pero no es el único vestigio franquista en Canarias. Yo creo que se ha jugado un poco a la política y a la política chunga. Es la política del no respeto institucional. Lo que sería política chunga es que se quiera dejar en la vía pública un monumento que no tiene valores de interés cultural, ¿no? Yo soy de las que protejo la historia, la cultura y sobre todo un valor patrimonial como tiene esas culturas. Por supuesto que aquí tenemos maravillosos sitios donde ubicar. Desde Colón de Valleras habíamos situado ese monumento como un monumento a Franco. Son ya las 10:58, bienvenidos, buenas noches, comienza ya la retranca. Y saludamos a nuestros invitados. Está esta noche con nosotros Melisa Rodríguez, a quien además felicito porque es su cumpleaños. Melisa, buenas noches y felicidades. Muchas gracias y buenas noches a todos. Paco Pomares, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? Muy buenas noches, pues ahí andamos. Ahí andamos, bien. Alberto Rodríguez, ¿qué tal? Por aquí escapando, ¿cómo se dice? Nos los veo muy potentes esta noche, ¿eh? Aquí andamos, escapando. Y Yaniel Falla, ¿qué tal? A ver. Yo, divinamente. Me alegro, esa es la actitud. Bueno, enseguida vamos a tocar ese asunto del monumento a Franco, qué se debe hacer con ese monumento y si el Ayuntamiento de Santa Cruz en 6 meses será capaz de retirarlo. Pero no perdemos de vista Venezuela, porque allí muchos venezolanos siguen haciendo todo lo posible para encontrar a sus familiares vivos o muertos. Sí, positivo. Hay vida. Jala la niña, jala la niña. Y la niña, no puede sacar la niña tampoco. Abajo la pierna, abajo. Estoy en el Club Canarias, entrada del club, parte de abajo apoyándose a... Aquí estamos con otro sitio muy conocido, emblemático en Caravalleda, el Canary Island. Ese es el piso, la primera planta está allá abajo. Y esto es el segundo piso, el segundo nivel de este restaurante, por supuesto de comida canaria, de comida de las Islas Canarias. Bueno, nos vamos a Venezuela, a la zona de La Guaira, la zona más devastada por ese doble terremoto. Ahí está nuestro subdirector de informativos, Samuel López. Buenas noches. ¿Qué tal? Saludos desde La Guaira, el epicentro de la catástrofe. Aquí en Venezuela han pasado ya 15 días y aquí se siguen viviendo horas agónicas. En este edificio de Caravalleda se continúa buscando de entre los escombros los restos de seres queridos ya sin vida para poder darles sepultura, a pesar de que ya se ha perdido la esperanza de encontrar a las personas con vida, que hay muchos que siguen intentando llegar hasta donde se encontraban sus familiares. Es el caso de Michael España, luego se lo contaremos, está buscando a su hija que se encontraba en el piso 8 de este edificio aquí en La Guaira, como decía, la zona cero de esta gran tragedia que ha asolado el país y que deja ya unas 3.811 personas fallecidas. Gracias, Samuel. Seguiremos con Venezuela, volvemos a conectar contigo, pero vamos a ese asunto de portada y recupero este asunto haciéndole una pregunta directa. ¿Qué debemos hacer o qué debe hacer el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife con este monumento, Paco? Bueno, yo creo que llegados a este punto y después de 2 o 3 años de polémicas absurdas, lo que deberían de hacer es desistir de intentar mantenerlo y retirarlo. Vamos a ver, personalmente yo creo que tendría que haberse resignificado. Yo creo más en la resignificación de los monumentos o de los edificios o de los elementos simbólicos que en su retirada o en su destrucción, porque forman parte de la historia, forman parte de nuestra memoria. Y nuestra memoria no tiene que ser solamente aquello que nos gusta. Desde mi punto de vista puede serlo también lo que no nos gusta, pero tendría que haberse resignificado. Llegados a este punto, quitarlo. Yo creo que ya no queda más remedio que quitarlo. Melisa, ¿quitarlo?
Primero entender que para mí el borrar la historia es borrar también aquellas cosas en las que no tenemos que volver a caer. Entonces hay un margen ahí entre el respeto y el no olvidar la historia real, pero sí que creo que lleva siendo un litigio de mucho tiempo, que ya tiene un cierto cariño, creo que también que huele un poquito electoral detrás, y que visto toda esta polémica también obedecería ya no solo a retirada, sino también a la información de qué se va a hacer, porque no deja de ser un bien cultural, no deja de ser un bien histórico, y también estaría bien saber qué va a suceder con ese monumento. Yanire, ¿qué harías con este monumento? Retirarlo y a la mayor brevedad posible después de muchos años de resistencias políticas y de movimientos deliberados también desde determinadas asociaciones, y yo creo que después se podría abrir un debate maduro en nuestra sociedad sobre qué hacer con estos vestigios franquistas. Yo no estoy a favor de esconderlo como se propone ahora mismo según la ley, sino que creo que se tendría que crear un museo en el que podamos ver toda la sociedad, un conjunto de piezas que nos muestren, que no nos hagan olvidar la tragedia que fue el franquismo en España. Alberto, ¿qué hacemos con el monumento? Bueno, pues de bronce colado y hierro, y se lo pueden fundir perfectamente, que yo creo que con el peso que tiene, lo grande que es, se puede sacar unos recursos y unidos al suelo, que con las carencias del suelo que tenemos en Canarias y el sitio donde está en Santa Cruz, seguramente con eso se puede hacer se puede poner ahí un parque infantil, se puede hacer incluso vivienda, lo que sea que permita el plan general, pero quitar eso de ahí, porque es evidente que hace muchísimo tiempo que está sobrando y no le veo una posibilidad de resignificación ni nada, porque todo el mundo lo asocia a lo mismo y al final le pueden dar el barniz que quieran darle, pero realmente es un monumento hecho a mayor gloria de un dictador. No. Bueno, Alberto, como has escuchado, ni siquiera lo guardaría, sino lo fundiría directamente. Bueno, como decíamos al principio, el Gobierno de España ha dado un ultimátum para que el Ayuntamiento de Santa Cruz quite este monumento. Marta, buenas noches, en 6 meses. Muy buenas noches. Sí, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática lo decía esta misma semana, que se cumpla con la Ley de Memoria Histórica de Canarias y con la Ley de Memoria Democrática, la ley estatal, una vez que se ha rechazado su catalogación como bien de interés cultural. A partir de ese día, el Gobierno de Santa Cruz tiene 6 meses para la retirada de ese monumento. Si no lo hiciera, lo haría lógicamente acorde a la Ley de Memoria Democrática, la Administración General del Estado, y llevaría un coste subsidiario a la Administración que no lo ha retirado. Yo espero que se haga cuanto antes, porque qué sentido tiene que se mantenga en la vía pública un monumento de exaltación del franquismo que no tiene valores artísticos y arquitectónicos. A partir de ese momento, decía el ministro, a partir de que culmine el expediente de BIC, de Bien de Interés Cultural, que ha sido rechazado por el Consejo de Patrimonio Cultural de Canarias por 16 votos en contra y una abstención, una petición que hacían desde la Asociación San Miguel Arcángel. Vamos a escucharles. La historia no está para destruirse, la historia está para estudiarse. Además, la propia ley lo dice, que hagan menosprecio de las víctimas. Un monumento no hace menosprecio de nada, salvo que ponga, fulanito debió ser fusilado, por favor, y eso no, yo con mis 57 años todavía eso no lo he visto en ningún sitio escrito. Estamos todos marcados con nuestros principios, nuestros valores, nuestra ideología, pero claro, hay que separar un poco lo que son eso y lo que es historia. Rechazada esa catalogación como BIC, el monumento pierde su blindaje legal y por lo tanto quedan al ayuntamiento, así parece, pocas alternativas para su retirada. Enseguida escucharemos al alcalde, a José Manuel Bermúdez, vamos a ver su posición a este respecto, pero las asociaciones de memoria histórica insisten en la importancia de su retirada de la vía pública. Reflejan una etapa muy gris y muy oscura de la historia de España. Hacer un pequeño ejercicio de empatía, o sea, pensar que todos los días vas a ver la escultura de un señor que llevó a este país a una guerra y en el cual mataron a familiares tuyos, ¿no? Mucho dolor todavía. En Canarias hubo, aunque no hubo un enfrentamiento directo en guerra, sí hubo una represión brutal. Hubo asesinatos, vejaciones, violaciones. En la base naval de Las Palmas de Gran Canaria también está el escudo del aguilucho. Ponerlo todo en una nave grande y que hagan un parque temático. Y la gente nostálgica de esa época vaya ahí a flagelarse. Ese conocido popularmente como monumento a Franco no es el único vestigio franquista
que debe retirarse. Según el catálogo que ha redactado la Universidad de La Laguna, hay 428 elementos en toda Canarias, 225 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 203 en la provincia de Las Palmas. Son 9.300 páginas las que componen ese catálogo que ya está en posesión del Gobierno de Canarias, elementos todos que realizan una exaltación del franquismo y por eso, según la ley, según dice la ley, pues deberían retirarse. Gracias, Marta. Bueno, el hijo del escultor, Juan de Ábalos, lo ve de otra forma totalmente distinta, ¿no? Él dice que, bueno, que este monumento no era un monumento a Franco, sino un monumento a la paz. Vea. Cuando falleció mi padre, hicimos un inventario de toda la obra que dejaba, ¿no? En esta figuraba el Monumento a la Paz en Tenerife, como tal, con ese nombre. Incluso colaboré en su momento. De alguna de las maneras habíamos situado a ese monumento como un monumento a Franco. Parece ser que hay documentación que dice lo contrario, incluso con firma de mi padre. Una firma muy curiosa, porque firma Juan Ábalos cuando mi padre siempre firmaba Juan de Ábalos. He chequeado esa documentación con su secretario y escultor que colaboró con él en el estudio durante 16 años, y me dice que esa tipografía de máquina de escribir no era la que tenía mi padre en el estudio. Esa carta que parece que dice que firma mi padre y que dice que es un monumento a Franco, tengo muchas dudas de que eso fuera verdad. Buenas tardes de la noche, 11:09. Vamos a saludar al alcalde de Santa Cruz de Tenerife, alcalde José Manuel Bermúdez. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué van a hacer? Bueno, lo que hemos dicho siempre que íbamos a hacer, cumplir la ley como la ley está escrita y no como el Ministerio lo interpreta en una interpretación sesgada y precipitada. ¿Van a recurrir esa decisión del Ministerio? Estamos valorando qué hacer. En los próximos días diremos lo que vamos a hacer. Pero quiero dejar claro que nosotros siempre hemos intentado cumplir la ley. Pero como la ley está escrita, y la ley dice dos cosas. Una, que los vestigios franquistas deben de estar declarados como tal por un catálogo, sea un catálogo nacional o un catálogo regional. Y en segundo lugar, dice que aquellos que reúnan elementos artísticos suficientemente importantes que estén protegidos por ley se pueden mantener o se pueden resignificar. Entonces la ley dice dos cosas, ¿no? Yo sobre la primera no tengo ninguna duda, creo que se puede calificar de vestigio franquista en tanto en cuanto es un monumento al general Franco, a su victoria y a los 25 años de paz que en aquel momento, cuando se inauguró en el año 66, y así está en la documentación que tiene el ayuntamiento configurado, un monumento a la victoria del general Franco conmemorativo de los 25 años de paz. Así está en el encargo que se le hace desde las autoridades de aquella época. Y en segundo lugar, evidentemente, donde está la discusión, y creo que en esto el ministro don Ángel Víctor Torres se ha precipitado en decir que no está protegido por ley porque el gobierno de Canarias, en una comisión técnica, parece ser, todavía no nos ha dicho nada oficialmente, que no procede que sea declarado BIC. Todo el mundo sabe que la Ley de Patrimonio Cultural de Canarias, e incluso la del Estado, establece diferentes grados de protección. Y efectivamente, el BIC es uno de ellos. Pero hay otros que sin duda pueden tener ese monumento. E incluso en estos momentos estamos tramitando el catálogo de elementos patrimoniales de esta ciudad, que está en estos momentos en trámite, y hay incorporados pues a ese catálogo, en su aprobación inicial, diferentes elementos edificatorios o escultóricos de nuestra ciudad. Por ejemplo, el monumento a los caídos en la Plaza de España está incluido como un elemento a proteger, y es un monumento que también en su día, luego se, entre comillas, resignificó, pero en su día era un monumento clarísimo a los caídos de una parte de la guerra civil. Luego, alcalde, en este tema no se está haciendo las cosas con rigor jurídico. Se están metiendo mucho elemento ideológico.
Y yo la pregunta que tengo es, si don Ángel Víctor Torres, que era el ministro, y fue presidente del gobierno 4 años, pues lo tenía tan fácil para hacerlo, ¿por qué no lo hizo? Cuando fue presidente del gobierno de Canarias, tuvo 4 años. ¿Por qué no lo hizo doña Patricia Hernández, que estuvo 14 meses, más de un año? Porque no cogió, llegó una grúa y lo retiró. Seguramente no lo hicieron porque a lo mejor no hubieran cumplido la ley. Alcalde, tal y como la ley está escrita. Alcalde, y yo por lo menos voy a hacer lo que siempre he hecho. Alcalde, cumplir la ley, pero como está escrita, no como a falta de un año de las elecciones el Ministerio nos quiere imponer. Alcalde, vamos a escuchar lo que dice Carmen Luisa Castro, la alcaldesa de Güímar, que ella está dispuesta a llevarse este monumento a su municipio. Mi absoluto apoyo al Ayuntamiento de Santa Cruz en la decisión de apostar la no retirada al Monumento de la Paz, porque se llama así, Monumento a la Paz, de un artista tan prestigioso en España como ha sido Juan de Ávalos. Yo soy de las que protejo la historia, la cultura y sobre todo un valor patrimonial como tiene esa escultura, que por supuesto que aquí tenemos maravillosos sitios donde ubicarla. ¿Usted cree que esta escultura tiene valor artístico a pesar de que no ha sido declarada como BIC? Hay informes que dicen que no lo tiene y hay informes que dicen que lo tiene. Luego, ante la duda razonable que se tenga que quitar, o incluso, como ha dicho un contertulio, que se tenga que fundir un elemento patrimonial donde hay informes que dicen que tiene elementos artísticos suficientes para poder ser mantenido, yo sinceramente creo que en estos casos hay que ser prudentes. Y desde luego a mí me parece que no nos podemos precipitar, porque incluso precipitándonos estaríamos incurriendo a lo mejor en una ilegalidad. Luego efectivamente hay discusión sobre el valor artístico. Hay algunos expertos que dicen que no tiene ningún valor artístico. Hombre, me cuesta creer que se diga que Juan de Ávalos fue un escultor monumentalista muy importante, que en muchos países hay esculturas de él y que incluso tiene premios a nivel nacional e internacional. Me cuesta creer que una obra suya no tenga ningún valor artístico. A mí me cuesta creerlo. Hombre, yo estudié como muchos Bellas Artes en el instituto, ¿no? En aquel momento, pero también tengo que decir que he leído. Y a mí me cuesta creer eso. Y por otro lado, el Ministerio nos da 6 meses para no solo quitar la escultura, el grupo escultórico que lo componen, escultura, fuente y todos los escudos que se ven al fondo, más los elementos, la fuente que se ve detrás y todos los elementos que lo rodean. Y nos da 6 meses. Y se quedan tan panchos. Es decir, oiga, hay que hacer, en todo caso, habría que redactar un proyecto técnico y habría que hacerlo conforme a la ley para eliminar todo el grupo escultórico de esa zona. Y, sinceramente, un gobierno de España que lleva 4 años de retraso con la ampliación de la depuradora nos viene a meter prisas en un asunto que saben perfectamente que hay un procedimiento administrativo para hacerlo. Muy bien. Luego, nosotros desde luego no estamos conformes con la resolución del Ministerio tal y como la han escrito, y sí estamos conformes con cumplir la ley. Muy bien. Alcalde, le agradecemos que nos haya atendido. Un saludo, José Manuel Bermúdez. Muchas gracias, buenas noches. Les hago a ustedes la misma pregunta que le decía al alcalde. Paco, ¿tiene algún valor artístico esta escultura o no tiene ningún valor artístico? Hombre, yo creo que cualquier escultura tiene un valor artístico, ¿no? Es decir, hoy estamos acostumbrados a darle valor artístico incluso a auténticos adefesios, ¿no? Que no se sostienen y que no tienen ningún tipo de explicación. La escultura de Ávalos tiene un valor artístico, tiene un valor cultural y tiene un valor patrimonial. Por el mero hecho de haber sido realizada por Ávalos ya hay una garantía de que tiene un valor, pero no es eso lo que estamos discutiendo aquí. Lo que estamos discutiendo aquí es qué hacer con una escultura que exalta el franquismo, que es una cosa distinta. Es decir, efectivamente hay razones que aconsejan ser prudentes en este asunto y efectivamente, desde mi punto de vista, hay un exceso de politización con esta historia, ¿no? Primero por el momento en que se plantea, luego por algo que ha comentado el señor alcalde, ¿no? Cuando he dicho que hubo ocasión para poder hacerlo cuando gobernaba el Partido Socialista esta ciudad o cuando gobernaba el Partido Socialista esta región y no se hizo. No, probablemente durante los 14 meses en los que el Partido Socialista tuvo la alcaldía de Santa Cruz de Tenerife, porque este monumento es titularidad del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Si ahora no cumple con ese auto que ha dictado el Ministerio y en 6 meses no lo retira, entonces podrá asumirlo el Ministerio. Entonces, solo entonces, pero es titularidad del Ayuntamiento. No, pero si yo no estoy diciendo que lo asuma, no asuma el Ministerio. Pero claro, yo me he quedado con muchas ganas de preguntarle al alcalde, el que acusa de fines políticos al ministro Ángel Víctor Torres por simplemente pedir que se cumpla la ley, que tenemos que recordar que hemos tenido 2 leyes ya de memoria democrática y memoria histórica en este país, 2, y las 2 contemplan la retirada de este tipo de vestigios franquistas, las 2. Me he quedado con muchas ganas de preguntarle por qué tanta resistencia, si él también teme un rechazo social para retirar el monumento. No contemplan automáticamente la retirada de este tipo de vestigios. Contemplan que se determine si este tipo de vestigios deben ser retirados de forma instantánea o debe realizarse un procedimiento. Ese procedimiento se ha iniciado. ¿Y qué es lo que ocurre? Sin haberse concluido el procedimiento, desde mi punto de vista, el Gobierno de la Nación ha establecido que quedan 6 meses para retirarlo. Y hay una pregunta que yo creo que es pertinente. Paco, lo que es decir, no pueden ¿qué seguir se va a haciendo hacer es con el extender la conjunto? duda. Siguen extendiendo la duda sobre si tiene un valor artístico. Que da igual, que ese no es el problema. No, pero es que sigue siendo la respuesta tipo. Y miren, hay 2 comisiones de expertos que han determinado que no debe ser protegido. Es que no debe ser. Alberto, Melissa, que no han dicho nada sobre esto. O sea, que no sea protegido no quiere decir que no tenga valor artístico, porque solamente por ser quien la firma ya tiene un valor artístico determinado. Yo creo que son cosas totalmente diferentes. La resolución del Ministerio dice que tiene valor artístico, pero no con la entidad suficiente como para seguir ahí, seguir honrando a un dictador y que en este país sigamos incumpliendo la ley. Lo que yo quiero decir es que son cosas diferentes. Un bien puede no estar protegido, pero eso no significa que no tenga valor artístico. Por otro lado, sí que se me presume muy complicado, viendo cómo son administrativamente los procesos en los ayuntamientos, que el ayuntamiento sea capaz en 6 meses de sacar un expediente, un concurso, una licitación para hacer todos los trabajos de retirada y que se pueda efectuar y ejecutar en 6 meses. Me parece... O sea, se me presume complejo por los tiempos que vemos que gestiona la administración, con lo cual, como se han retirado otros vestigios franquistas en Canarias. Con lo cual Yanire seguramente acabará siendo una patata caliente que caiga sobre el Ministerio dentro de 6 meses. Pero lo que está claro es que a mí me preocupa el día después, porque... Fíjate, perdón, Melissa, estamos viendo ahora el monumento de las raíces que sí fue retirado. Perdona. ¿No? Y también se han retirado vidrieras en ayuntamientos, se han retirado muchos elementos, pero a mí sí me preocupa... Bueno, el de las raíces no fue retirado, fue destruido. Destruido, correcto. Fue destruido sin que mediara ningún procedimiento previo, se metió una pala mecánica y lo tiraron. Y yo creo que es un error, es un monumento que recordaba un acontecimiento tristísimo de la historia de España, no ni siquiera de esta región, que es el momento del alzamiento contra la legalidad republicana. Díganme si no habría sido razonable resignificar. Pero el problema de todas esas cosas... Si uno sale de Canarias y de España y va un poquito más allá, verá que en muchos de los países del mundo, cuando han pasado transiciones, han habido dictaduras y demás, la historia no se borra. La historia se enseña en los lugares donde se tenga que enseñar, porque lo peor que nos puede pasar como sociedad es olvidar una dictadura que vive en nuestro país. Yo tuve la suerte de poder hablar, tuve la suerte de poder debatir con Avi Sachs, que fue uno de los número 2 y número 3 de Nelson Mandela en toda la parte del apartheid, y precisamente le preguntaba cómo hacer para lidiar con la memoria histórica de lo que pasó, y me dijo, no hay que olvidar, hay que recordarlo y hay que mirar hacia el futuro, porque si no lo recordamos, vamos a volver a cometer el mismo error. Pero sí que el problema es que estamos en el año 2026 y se está hablando, lo acabamos de oír aquí en televisión, se está hablando del monumento de la paz, de 25 años de paz. ¿Pero qué paz? La paz de los cementerios. Paz era lo que había en Canarias antes de que este señor decidiera dar un golpe de Estado. ¿Qué paz? O sea, cuando hablamos de que la gente no olvide de la memoria, o sea, ¿cuánta gente sabe ahora mismo en nuestra tierra, por ejemplo, que el aeropuerto de Los Rodeos lo construyeron presos políticos? ¿Cuánta gente sabe eso? Por ejemplo, ¿cuánta gente sabe que fue el Batallón 91 y que la carretera que va al Teide, con la que subimos cuando vamos al Teide por Vilaflor, también la construyeron presos políticos? ¿Cuánta gente lo sabe? ¿Cuánta gente sabe que tiraron gente amarrada y viva con cemento y con piedra en San Andrés porque pensaban diferente a los que gobernaban en ese momento? ¿Cuánta gente sabe que tiraban gente viva pero es que a la cima de Déjenme que pongamos el foco también.
Alberto, déjame que ponga el foco también. Cuando mataron a medio país. Déjame que ponga el foco también en otros vestigios. Como decía antes nuestra compañera Marta, son más los vestigios que están en el archipiélago, que tenemos en el archipiélago. Por ejemplo, el escudo de la base naval de Las Palmas de Gran Canaria. Vamos a escuchar lo que dice el diputado de Vox, Alberto Rodríguez, sobre este escudo. Demuestra una gran ignorancia de la historia de España. Se trata del águila de San Juan, vinculado durante siglos a la historia de España, que encabeza la portada del ejemplar de la Constitución española que tenemos en el Congreso de los Diputados, y también está la corona de España. Que yo sepa, Franco no gobernó España a título de rey, por lo tanto, haberlo incluido como un vestigio franquista, lo que se demuestra es que hay una gran ignorancia o una gran maldad detrás de quien lo haya incluido. Bueno, vamos a preguntarle también a la gente en la calle qué piensa de la retirada de todos estos vestigios. Bueno, de momento no podemos ver ese vídeo, enseguida lo recuperamos. Que sepan que también en nada vamos a abordar la última hora de ese informe de la UCO que vincula al que fue jefe de gabinete de Pedro Sánchez, también presidente de Correos, en la trama. Vamos a analizar todos los detalles. No sé si podemos ver ya ese vídeo, vamos a verlo, ahora sí. Que quiten el escudo. A mí no me gusta. Una vez lo vi y no me gustó. Y yo por ahí suelo pasar muy poco. O sea, a mí de loco no me pidan dinero para quitar eso. Si eso está ahí, yo es que ni me acuerdo de que eso está ahí. Hay que tener en cuenta que muchas de las VPO también fueron creadas en la época franquista. Así es, así que por esa regla de tres habría que quitarlos también. El ambiente militar la tiene puesta como militar, no como de la etapa de Franco. Pues podría tener un pase, ¿no? Le hace daño y es una parte de la población que seguramente se ve afectada por ello. Está claro que si hay que quitarlo, se quita. Ponerlo en otro lado no me parece una opción. Creo que el dinero público no se está invirtiendo de la mejor manera posible. Tenemos muchas necesidades en la sanidad, en la educación, como para gastar dinero en esto. Hombre, yo considero que fue una parte de nuestra historia también. Es una época que vivió España, hizo mucho daño, pero si la borramos de nuestra historia, no vamos a aprender nada. O sea. Que sea historia no significa que tengamos que estar orgullosos o recordarla a cada instante. Porque para mí tenerlo, por ejemplo, en la base naval o banderas, etcétera, me parece como en constante recuerdo de lo que pasó, del sufrimiento de personas. Bueno, ya ven que hay opiniones divididas, unos que apuestan por retirarlo y otros que dicen, como apuntaba antes Paco y también Melissa, de darle un resignificado o por lo menos una explicación histórica para que la gente lo pueda saber. Bueno, Alberto, te corté y creo que querías decir algo más. No, bueno, yo estaba en la línea continuando, que han pasado tantas cosas y hubo tanta población canaria, que aquí ni siquiera hubo guerra. Aquí ni siquiera hubo guerra, aquí lo que hubo es una masacre realmente, una represión de cualquier persona que pensaba diferente. Yo, a mí me coincidió hace no mucho, yendo con los chiquillos a las Teresitas. Pero mira, ahora que estamos viendo, Alberto, el escudo tú también lo quitarías, de la base naval. Todo lo que tenga que ver con una dictadura que violó la legalidad democrática del país, de que hubo una gente que votó. Yo, como te decía, iba a las Teresitas, los chiquillos salió a conversación y hablaron, ¿y eso qué fue? Le digo, pues mira, eso fue un señor, hubo unas elecciones como las que se presenta papá, las ganó una gente y como no le gustó, habló con gente que tenía mucho dinero y mucho poder y los mató. Y mató a una tonga de gente y al que le llevaba la contraria lo mataba. Que eso fue lo que hizo la dictadura. Y todo esto que vemos son vestigios, son alegorías, son simbologías de esa dictadura que durante 40 años sufrimos en este país. Pero tú lo que dice Melissa, de darle a eso la función de recordar a las nuevas generaciones qué fue lo que pasó, no lo ves. Pero es que el monumento no hace eso. Tú ahora vienes un monumento y es un monumento que es una alegoría al viaje que hizo Franco para dar el golpe de Estado y que en nos Madrid. expliquen en qué consistiría la resignificación. Que nos expliquen en qué consistiría la resignificación. Miren, yo no estoy a favor de tapar la historia. Por supuesto que no, pero es que estamos en el polo opuesto y miren, tenemos un problema grandísimo y es que estamos intentando reescribir la historia de este país y además cada 2 minutos, y ahí tenemos a los señores de Vox en el Congreso diciendo que el gobierno de Sánchez es el peor de los últimos 80 años en España. Oye, por favor,
Monumento a la Paz. Cuando escuchamos al hijo de Juan de Ábalos, que es un monumento a la paz, miren, no hay nada más que hacer que irse a los archivos de Televisión Española a mirar el nodo del 28 de marzo de 1966 que decía: 100.000 personas se concentran en Santa Cruz de Tenerife frente al monumento que conmemora la partida del generalísimo Franco, cuando general capitán de Canarias salió de aquí para caudillar el movimiento nacional. En este país murieron durante la Guerra Civil y la posguerra 540.000 personas. Ha habido 100.000 personas desaparecidas que han ido apareciendo, afortunadamente, en las fosas que se han ido abriendo. Hay que tener más respeto a las víctimas y no poner patrimonio por encima de la dignidad de las víctimas. Paco, tú sin embargo piensas que esto se podría resignificar. Claro. Yo creo que este es un debate que se extrema, porque es un debate que calienta de alguna manera nuestras posiciones ideológicas y calienta de alguna manera, enerva a las personas, ¿no? Lo hemos podido ver en la enorme división que existe sobre este asunto. Cuando se plantea la primera ley de memoria histórica, la primera ley de memoria histórica persigue básicamente tres objetivos. Uno, efectivamente, es qué hacer con los elementos simbólicos que sostienen la presencia del franquismo en la sociedad española. Y hay otros dos objetivos fundamentales, desde mi punto de vista, absolutamente fundamentales. Rescatar de las cunetas a los cientos de víctimas que hay en las cunetas y resarcir la dignidad de aquellas personas que fueron atacadas y destruidas por la dictadura. Pero no seguir dando volteretas como están haciendo para no quitar el monumento, eso es resarcir. Yanire, déjame continuar. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede realmente es que nos hemos centrado en los últimos años en el aspecto más simbólico de la historia y no le hemos dado la suficiente importancia al resarcimiento de las víctimas o de los herederos de las víctimas y al rescate de las personas que siguen todavía en montones de cunetas españolas y en montones de cunetas de Canarias. Eso no es verdad. Paco, en este país desde el año 76 se ha indemnizado a 600.000 personas, desde el año 76. Si se ha dado importancia. No se le ha dado importancia. No se le ha dado importancia. Se han aprobado dos leyes. San Andrés todos los días y hayan tirado atado de pies y manos en San Andrés al mar a tu abuelo o a tu abuela y vayas todos los días pasando delante del monumento de la persona que mandó tirarlo. Es que es gravísimo. Mira, y hablando de resignificar, que pues, yo estoy abierto a otras posibilidades. Les cuento un ejemplo para mí, creo que una salida positiva. En Buenos Aires. En Buenos Aires, la famosa, tristemente famosa escuela, la ESMA, la Escuela Superior de Mecánica de la Armada, que era el famoso centro de tortura durante la dictadura militar, que decían que cuando fue el Mundial de Fútbol, tan de moda ahora que se oían los gritos de los torturados desde los campos, ahora tú vas ahora con mi ley, no sé qué habrá hecho con eso, pero cuando yo fui a visitarla, era como 10 años por ahí, la Escuela de Mecánica de la Armada era un museo. Era un museo, tú podías ir, consultar, te decía, aquí se torturaba a las personas, aquí se hizo esto, se desapareció, esto es parte de la historia reciente de Argentina, las personas que hicieron esto, hay personas en la cárcel, hay personas que cumplieron esta condena, las familias tenían un espacio museístico, un espacio de memoria, un espacio para los familiares. Una fórmula de recordar lo que pasó y de explicar qué fue lo que ocurrió allí, en ese sitio, ¿no? Y de reparar. Pero tú te vas a Sarajevo y ves el Museo de Historia, en el cual no se omite ni un ápice de la historia de lo que supuso la Guerra de los Balcanes. De hecho, es uno de los museos más tristes en los que yo he estado en mi vida. Pero muestran la realidad de lo que pasó, porque precisamente no hay que volver a lo mismo. Te vas a cualquier país, por ejemplo, en Ghana, en la costa, que hay uno de los fuertes que era un punto de salida de esclavos, se ha resignificado, ahora es un punto en el que incluso descendientes de esos esclavos vienen a rendir homenaje y a ver el lugar desde donde salió, y no se ve solamente la parte negativa, sino que se ha resignificado y es un lugar de culto para todas esas personas de las que sí que salieron sus... Bueno, estaremos pendientes, Paco. Vamos a ver, yo quiero decir una cosa, aunque Yanire se enfade. Es decir, yo creo que lo que realmente implica una reconstrucción de la historia es la destrucción simbólica de la historia. La historia es la que es. Y destruirla simbólicamente, destruir los vestigios de la historia simbólicamente, ocultarlos para el futuro, ocultar para el futuro los vestigios del pasado, es un error.
Yo soy historiador y tengo la percepción de que estamos cometiendo desde hace algunos años, especialmente en este país, después de otros países que incluso se produjo la derrota de regímenes muchísimo más graves como dictaduras que la dictadura franquista, como pudo ser el nazismo, como pudo ser el fascismo. Con los campos de concentración que se visitan. Y sin embargo se mantienen algunos de los elementos simbólicos con una extraordinaria presencia y formando parte de la historia. Adecuado, Paco, pero no es lo que se hace aquí tenemos el monumento tal cual lo hizo la dictadura, tal cual está. Es que no tiene ni una plaquita. Bueno, señores, seguimos con otro asunto. Quieren contarle la historia diferente a las víctimas. Se está hablando, esta noche se ha hablado, he escuchado declaraciones diciendo que ha habido 25 años de paz después de la guerra civil. ¿Qué años de paz? ¿Las de los juicios sumarísimos del franquismo por el que fue, por ejemplo, condenado Miguel Hernández? Pero es que le estamos intentando Tenemos que dejarlo aquí pero para seguir avanzando. Vamos a estar pendientes de la decisión que tome el Ayuntamiento de Santa Cruz con respecto a ese monumento a Franco, y también estaremos muy pendientes de qué ocurre con el resto de vestigios que tenemos en el archipiélago. Pero como les habíamos avanzado, vamos a seguir analizando otros asuntos, como por ejemplo las novedades de los capítulos judiciales que implican a José Luis Rodríguez Zapatero. Lo último que hemos conocido es que ha pedido que Hacienda no lo investigue, ya que lo están investigando los tribunales. Vamos a conocer más detalles sobre esto, Marta. Sí, emitía un comunicado su abogado, lo vamos a ver enseguida en esta pantalla, un comunicado que vamos a ver al detalle, con fecha, ahí lo tienen, con fecha 6 de julio, José María Ayala pedía que se suspendan las investigaciones por parte de la agencia tributaria, por las cuales Zapatero debería aportar esa documentación para acreditar el origen de esas joyas halladas en la caja fuerte. En detalle vemos la justificación por la cual se pide esa paralización de la investigación, petición de suspensión, concretamente por prejudicialidad penal. Se considera que hay una alternativa diabólica, constitucionalmente diabólica, así se argumenta esa petición de suspensión, porque se considera que esa investigación, colaborar con la agencia tributaria, podría, digamos, penalizar a Rodríguez Zapatero. Dice además que mientras se sigue un juicio por la vía penal, no se puede hacer otro paralelo por la vía administrativa, otra investigación, hasta que la primera de esas vías, Mayer, pues se culmine. No sé qué opinan de esa petición del abogado de Zapatero. Bueno, piden continuar por lo penal, pero no por la vía administrativa. A ver, empiezo con Alberto, brevemente, Alberto, que después vamos con otro capítulo. ¿Debe investigarlo Hacienda también o no? Es que a él y a su familia, ¿eh? Es que lo dijimos el otro día. Él eligió el derecho procesal, un abogado experto en derecho procesal, para defenderse. Eso quiere decir que políticamente da por perdido esto. Esto quiere decir que no está intentando demostrar que es inocente y decirle a toda la ciudadanía del Estado, no se preocupen, que yo soy la persona recta y moral, el referente ético que les dije a todos que era. No, no, no. Lo que está intentando buscar un abogado experto en derecho procesal para esas cosas, para hacer subterfugios legales y jurídicos de todo tipo para librarse de la investigación. Y a lo mejor penalmente le va bien, no lo dudo. Pero ahora, políticamente está muerto. Pero no solo que esté muerto él, políticamente hablando, me refiero, por supuesto, sino todos los que se están llenando la boca diciendo que lo defienden, que lo creen hasta las últimas consecuencias. Paco, ¿debe seguir también la investigación de Hacienda o no? No lo sé, no soy un experto en esta materia. Creo que todos los acusados tienen el derecho de poder defenderse utilizando los mecanismos que tengan. Pero comparto completamente lo que acaba de comentar Alberto. Es evidente que Zapatero ha elegido un formato de defensa netamente penal, un formato que no le permite presentarse como una persona que es capaz de explicar cuál es el origen de esas joyas, cuál es el origen de su fortuna. La semana pasada nos decías que no ha dado explicaciones porque no las tiene. Decías. No las tiene y prueba de que no las tiene es que lo que está intentando son mecanismos sencillamente para no acabar en prisión, lo cual es perfectamente legítimo y tiene derecho a hacerlo, pero encima que no lo haga dándonos lecciones y que no lo haga comprometiendo a la clase política de este país y a su partido en una especie de exaltación permanente que no conduce a nada, sino a que pensemos que todos son iguales.
Los expertos dicen que este paso que ha dado pidiendo suspender la investigación de la agencia es, desde el punto de vista procesal, lógico, porque sí que puede comprometer su derecho a la defensa, puede acabar autoinculpándose si da determinada información, entonces procesalmente es lógico. Yo estoy totalmente de acuerdo con los compañeros. Ha optado por la vía de la nulidad. También está en cuestión ahora si el volcado del móvil en el que aparece él citado en mensajes de empresarios venezolanos va a servir o no como prueba en España. Es muy probable que no sirva como prueba, y creo que este caso, en particular el volcado del móvil, que es clave también, va a acabar en el Tribunal Supremo, como ya hemos visto otras pruebas en cuestión que han acabado en el Alto Tribunal. Yo, creo que todos estamos de acuerdo con que él tiene derecho a elegir la defensa que quiera. Creo que no va a ir a demostrar su inocencia, sino a intentar anular el proceso, que prescriban algunos de los cargos, etcétera, etcétera. Pero yo no creo que tengan todas con ellos el tema de las grabaciones en Estados Unidos. Primero, porque hay precedentes, muchos casos juzgados en España se han hecho precisamente en Estados Unidos. Hay un tratado de colaboración. Si unas grabaciones se hacen sujetas a la ley del país en el que se hacen, son del todo legítimas, aunque tu legislación sea diferente. Y tenemos que recordar que esas grabaciones no se hicieron llamando a una autoridad. Hay que recordar que esas grabaciones no se hicieron buscando a Rodríguez Zapatero, sino que se hicieron precisamente a otras personas, y que Rodríguez Zapatero apareció. Y también, para callar los rumores que los mentideros han ido sacando, es bueno recordar que esas grabaciones se hicieron en el gobierno de Biden, que eso es bueno recordarlo, porque es parte de el barullo que se intenta hacer diciendo que Trump es quien está detrás de todo esto. Hay que recordar que fue en el gobierno demócrata y que, por supuesto, que tiene derecho a defenderse, pero nada, que todos los ciudadanos de España aquí pidiendo cuando les llame Hacienda, les llegue la cartita, que mira que no, que ahora no. No. Que no nos inspeccionen. Bueno, a pesar de lo que hemos visto que está ocurriendo en Venezuela, que llevamos además ya 3 programas contándolo aquí en directo, y volveremos si podemos a Venezuela con nuestro compañero Samuel López, fíjense como Delcy Rodríguez también está pendiente de lo que está pasando en nuestro país, y como ha dicho Víctor de Aldama, que Delcy Rodríguez le entregó un sobre con un contrato que supone una serie de millones de euros para el que iba a recibir ese sobre en forma de barriles de petróleo, 250 millones de euros se habla, pues ha decidido querellarse contra Víctor de Aldama. Y queremos conocer, Marta, más datos de este asunto. Así es, anuncia una querella por injurias precisamente por esas declaraciones. Vamos a escuchar enseguida al comisionista Víctor de Aldama, condenado, como saben, en el caso Mascarilla, unas palabras que decía ante el juez y que ha ratificado en distintos medios de comunicación. ¿Qué contenía este sobre? Bueno, si no les importa, es algo que creo que tenemos que negociar directamente, o que tenemos que hablar directamente con ustedes, porque es algo que estamos hablando de la financiación ilegal del partido, es algo que no hemos hablado hasta ahora. Yo no digo ni hablar ni dejar de hablar, yo le pregunto. Claro, me está preguntando qué contiene. Vamos a ver, es relativo al negocio de hidrocarburos. ¿Es relativo al negocio de hidrocarburos? Sí. Con la financiación ilegal del partido del PSOE. ¿Del Partido Socialista? Sí. ¿O de la Internacional? De las dos, de la Internacional Socialista y del Partido Socialista. Y este sobre le fue facilitado por Delcy Rodríguez. Sí. Ella, la presidenta encargada de Venezuela, lo niega tajantemente y por eso acudirá a una conciliación, pero si no da resultado, entonces lo denunciará por injurias. No es la primera vez que se relaciona el nombre de Delcy Rodríguez con nuestro país. En el año 2020 un encuentro se habría mantenido en el aeropuerto de Barajas con el entonces ministro José Luis Ábalos. Esa reunión fue denunciada por Partido Popular y Vox por infringir la normativa europea, la normativa comunitaria, una norma que van a ver enseguida y por la cual se aplicaban sanciones a las personas del gobierno de Nicolás Maduro que hubieran cometido violación y abusos de los derechos humanos. Ahí están viendo esa norma del Consejo Europeo. Se restringía el viaje, el aterrizaje, la entrada de esas personas incluidas en una lista negra, entre ellas Delcy Rodríguez, la entrada en países de la Unión Europea, en países del territorio Schengen. Mayer. Bueno, no son los derechos, supuestamente, según Aldama, lo que venía en ese sobre son los derechos y cupos de adjudicación sobre 6 millones de barriles de crudos valorados en aproximadamente 250 millones de dólares, que estarían supuestamente destinados a la financiación del Partido Socialista y también a la Internacional. Claro, estaríamos hablando, Paco, de palabras mayores, porque ya estaríamos hablando de la financiación del Partido Socialista, si esto se puede demostrar, claro.
Sí, si te fijas, la gran pelea subyacente en todo el conflicto venezolano ha sido quién se quedaba con el petróleo. El petróleo en Venezuela es una fuente de riqueza extraordinaria y gracias al petróleo se ha podido corromper a gobiernos, se ha podido corromper a personas vinculadas a gobiernos y se ha podido intervenir de una manera constante en otros países. Hace ya tiempo que hay un run-run muy potente de que Delcy llegó a un acuerdo para financiar a la Internacional Socialista y para financiar al Partido Socialista. De momento es algo que no se ha podido probar. Aldama, desde el primer minuto, desde el minuto 1, aportó ese sobre en el que, según parece, existirían elementos que podrían ayudar a reforzar la tesis de que eso es lo que ocurrió. Pero hay otros elementos que, desde mi punto de vista, son los más significativos, que es aquel viaje inopinado que se produce cuando Delcy Rodríguez aterriza en Barajas. Tiene una reunión con el ministro Ábalos, tiene una reunión realmente escandalosa en la que participan algunas de las personas que en estos momentos están en prisión. Hay una historia de unas maletas que no se sabe lo que transportan, se dijeron muchas tonterías que venían cargadas de oro, pero bueno, esas son las cosas que ocurren. Probablemente no pasaron el control aduanero. No pasaron control aduanero, efectivamente. Hubo una serie de irregularidades. Claro. Bueno, yo creo se ha vinculado también a esto a José Luis Rodríguez Zapatero. Vamos a escuchar cuando le preguntaban en la comisión del Senado por este asunto a José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Pero vamos a Venezuela? Sí. Sí. O sea, ¿por qué cree que Delcy quería estar con usted? ¿Eso es cierto o no? Cuando vino aquí a Barajas. Me sonríe. Fíjese, yo tengo una gran relación con Delcy Rodríguez. ¿Y con Maduro también tenía? No, mucha menos. Mi relación fundamental es con Delcy Rodríguez y con Jorge Rodríguez. ¿Sabe usted algo del famoso sobre de Petróleos de Venezuela que Delcy Rodríguez entregó a Aldama y que dicen que podría tener pruebas de la financiación ilegal del PSOE? Una patraña absoluta. ¿Alguna relación ha tenido con Víctor de Aldama? Un viaje de 1 hora y cuarto en un avión del gobierno de Venezuela con Viasa, alquilado por el gobierno de Venezuela. ¿Ha volado usted alguna vez con Falcon, propiedad de la empresa PDVSA? Con Falcon, propiedad de la empresa PDVSA. Puede que me haya traído alguna vez desde Caracas, República Dominicana, no, Caracas, ¿no? No, a Lisboa, y Lisboa, Madrid. Todo esto que usted ha hecho sería imposible sin Sánchez. No he tenido absolutamente ninguna percepción económica de Venezuela. Bueno, ya lo han visto ustedes, que dice Zapatero que eso del sobre era una patraña, pero Aldama insiste. ¿Creen ustedes que se podrá demostrar con ese sobre una financiación ilegal del Partido Socialista, Alberto? Veremos, están apurados. Es verdad que son dos personajes pues turbios, claramente. O sea, no hay más que ver la declaración judicial que usa el verbo negociar. Después lo cambia, ¿no? Después cambia y tenemos que hablar, pero dice, tenemos que negociar. Es como, bueno, pues uno no sabe qué creer en todo esto, pero veremos porque acabará saliendo qué hay en ese sobre y qué hay en todas esas informaciones. Pero la realidad es que tienen ahora mismo, el Partido Socialista tiene 16 causas abiertas y son más de 130, creo, según 120, 130 investigados, personas investigadas. Y está a puntito de ser el partido como persona jurídica la que sea también investigado, que es el antiguo imputado. Yo creo que tienen problemas y que todo esto que está ocurriendo, todo no puede ser inventado. Lo que está claro es que si vemos toda la comparecencia de Zapatero en el Senado, cuando se le pregunta por este sobre en concreto, cambia, se pone mucho más tenso, se pone incluso malcriado, como le gusta decir a Paco, y la relación en toda la comisión se tensa mucho. Si ha conseguido tener una templanza durante gran parte de la conversación o de la ponencia y justo en ese momento no, pues ya suena raro. Y luego también tenemos que hablar, él manifiesta su amistad con Delcy Rodríguez, de la conveniencia en este momento de ese acto de conciliación con Víctor de Aldama, 2 semanas y media después de un terremoto que creo que Delcy a lo que debería estar es a lo justo, a lo que no está, que es a ver qué pasa con todas las víctimas de su país y con la reconstrucción de su país, y sin embargo, esto no fue hace un mes, no, el acto de conciliación se presenta ahora. Creo que están muy asustados, se les ve muy nerviosos absolutamente todos.
veremos en qué depara la Pues investigación. sí, con la que está cayendo en Venezuela, está muy pendiente de ese sobre porque algo había a lo mejor ahí que le puede afectar. Y sobre todo porque si también hablamos de Sí, la del presunta mundial, financiación irregular de la Internacional Socialista, ya no solamente estamos hablando de España, esa presunta financiación irregular de la Internacional Socialista puede tocar presuntamente a muchos más partidos del espectro de distintos países que son muy relevantes. Lo que se ha planteado en relación con la financiación de la Internacional Socialista es que ese dinero que se habría atribuido al Partido Socialista Obrero Español es un dinero que fue utilizado para conseguir que Pedro Sánchez obtuviera la presidencia del Partido de la Internacional Socialista. Pero fíjense, yo creo que realmente en torno a ese sobre fatídico es en torno al que están produciendo los movimientos más intensos en relación con la financiación del PSOE. Y hay un dato, ese sobre fue el elemento central de la declaración que ayer, bajo secreto de sumario y con absoluta protección, tuvo en la investigación sobre financiación ilegal del Partido Socialista el señor Aldama. Y yo creo que tendremos noticias más pronto que tarde. Bueno, decías Paco antes lo de las maletas, ¿no? Bueno, yo creo que tenemos dos incógnitas. ¿Qué había en ese sobre? Si de verdad estaban los derechos y cupos para 6 millones de barriles de petróleo y por tanto 250 millones de dólares. Y también qué había en esas maletas. Y antes apuntábamos, sí, ¿cuántas maletas? ¿No? Porque se ha hablado de 40, 12, en fin. De ninguna, de dos. Lo que sí sabemos es que no pasaron el control aduanero. Y ahí estaba de jefe policial alguien que conocemos ahora bien en Canarias porque es el jefe superior de la Policía Nacional en Canarias. Marta. Sí, es este hombre que están viendo aquí, ampliamente condecorado, Jesús María Gómez, que se encuentra desde el año 2022 ejerciendo efectivamente en nuestro archipiélago como jefe superior de la Policía Nacional. Él estaba esa noche, en 2020, en el aeropuerto de Barajas, era comisario entonces en ese momento y ha sido también aquí en Canarias, pues líder, digamos, ha liderado una época ampliamente fructífera en la lucha contra el narcotráfico, pero está en el foco de las investigaciones, si bien no tiene en estos momentos la condición de investigado desde el punto de vista judicial, sí está en el foco porque se considera que habría ayudado a algunos empresarios relacionados con el rescate de Plus Ultra en ese tiempo en el que estaba en el aeropuerto. Todo al hilo de una conversación que aparece en esas investigaciones, la vamos a ver enseguida, una conversación de móvil entre el empresario Danilo Díaz Granados y su abogado, en la que se dice saca 7.000 euros para el amigo Jesús, 7.000 euros porque se está portando bien, y el otro dice, pues nosotros también nos estamos portando bien. Esa conversación está dentro de las investigaciones, él lo niega todo, lo ha hecho hace tan solo unos días en el Senado y vamos a escuchar algunos fragmentos de esa sesión. Pues alguna vez que acompañaba o coincidía con el presidente en algún viaje a Venezuela, pues le gustaba pasarse por el despacho, se tomaba un café conmigo y luego se iba. Habrá hecho 4 o 5 veces, no sé. Lo conoce cuando iba con el presidente. Julio Martínez con el presidente Zapatero, ¿se refiere? Yo al presidente no le veía. Se habla de sacar 7.000 euros para Jesús el comisario. ¿Recibió usted 7.000 euros? Rigurosamente falso. Ni 7.000, ni 70.000, ni 700 millones de euros. La UDES investiga si usted cobró por borrar el historial policial de menor de Díaz Granado, de Danilo. ¿Eso es cierto o no es cierto? Eso es totalmente absurdo. No se puede borrar una ficha policial. Las personas que conozco, como conocí a muchísimas otras, no he tenido nunca ningún comportamiento de trato de favor o de pertenecer a algún tipo de trama. ¿Entonces por qué sale su nombre por ahí? Pues no lo sé. Yo no sé si algún medio de comunicación, no lo sé, quiere unir lo de la famosa noche esa del Delcy Gate, que repito, la actuación policial fue perfecta. No sé si lo quiere unir ahora con todo esto que ha pasado con el señor Zapatero y compañía, pero es que yo no tengo, aparte de haberlos conocido puntualmente, yo no tengo nada que ver con esa gente. En esa declaración en el Senado, Jesús María Gómez menciona a otra persona, Julio Martínez Martínez, apodado Julito. Él tendrá que declarar, por cierto, en la Audiencia Nacional el próximo día 21 y hay mucha expectación para conocer lo que dirá. Bueno, se le veía contundente, ¿no?, en sus declaraciones en el Senado, pero claro, después de ver esos mensajes donde dice... Nos hemos portado, se está portando bien Jesús, dice, nosotros también nos hemos portado bien con él. Da mucho que pensar hay un hecho que es el hecho evidente, es que en estos momentos no está imputado, por lo tanto es una persona que desde todo punto de vista carece de una perspectiva penal por delante.
Pero lo que sí es cierto es que en el entorno del presidente Zapatero, los negocios del presidente Zapatero en Venezuela, en ese entorno pasan demasiadas cosas inexplicables, ¿no? Entre otras, que un señor que trabaja llevando la comisaría del aeropuerto de Barajas, de repente aparezca mencionado en una conversación entre dos empresarios de Plus Ultra, en la que se dice que le van a pagar 7.000 euros o que hay que sacar 7.000 euros para pagarle. Eso no quiere decir que sea cierto o que vaya a ocurrir, pero desde luego es indicativo de que probablemente mantenerse muy cerca de Zapatero contamina bastante en los últimos tiempos. ¿A ti qué te dice esos comentarios que salen de los empresarios? Como estás diciendo, siempre partimos aquí de la base y estamos en un programa de televisión de la presunción de inocencia de todo el mundo, pero es que es muy turbio, o sea, a mí me viene el revival todo el rato de lo que ocurrió antes de la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la presidencia del gobierno. Yo recuerdo perfectamente, o sea, si no miro a la pantalla y oigo solo las voces y no le veo las caras, es literalmente lo que decían los del Partido Popular. También tenían ese aplomo, como está diciendo Mayer, esa seguridad y esa contundencia en decir, no, yo no tengo nada que ver, no, yo no tengo bolsas de basura con dinero en el garaje, no, yo no tengo un Jaguar que no sé dónde salió, no, yo para nada, yo no he puesto micrófono, o sea, todo eso lo decían con esa contundencia. Y al final, miren lo que acabó la contundencia. Yo entiendo que Jesús María Gómez vaya al Senado y lo niegue todo, pero a lo mejor tendremos que poner el foco en lo que dicen o dejan de decir otros, y me refiero al ministro Marlaska, que lo veo bastante perdido y bastante acorralado. Miren, en esas conversaciones de los empresarios también aparecían dos fiscales de Madrid. ¿Y qué ha hecho la Fiscalía de Madrid? Que recibió una solicitud para ello, abrir un expediente interno para investigar, que luego se podrá archivar, que luego podrá concluir que estas fiscales estaban implicadas y expulsarlas de la carrera, en fin, como quede. Pero el silencio de Marlaska yo creo que también dice muchísimo. Él no ha aclarado a día de hoy si hay un expediente interno para investigar al jefe de la Policía Nacional en Canarias, y a lo mejor ese silencio dice mucho. Tiene a otros cargos también investigados ya, este señor, ¿no? A la directora de la Guardia Civil, al DAO. Es decir, está bastante perdido. Ahora iremos con eso. Melissa, lo que pasa es que tengan en cuenta... la callada por respuesta realmente. Está saliendo bastante indemne con su silencio de los titulares mediáticos, pero nosotros no sabemos si está haciendo igual en las investigaciones que no conocemos. Lo que está claro es que es normal que él hable en la comisión y que no se marque un Gertrudis porque no está investigado en este momento. Pero también vimos esa contundencia con la jefa de la Guardia Civil y luego vimos cómo tuvo que recular en las siguientes declaraciones. La presunción de inocencia hay que respetarla, no está investigado como tal, pero sí que empieza a ser extraño todo el ecosistema que está alrededor de todos estos casos, porque además empiezan a ser casos que beben unos de otros, con protagonistas secundarios que son los principales en otros de los casos. Se empieza a ver un ecosistema bastante transversal en el que por ahora no ha salido nadie limpio completamente. Un último. 126 imputados. Y tengan en cuenta también que tampoco has comentado lo de Marlaska, que probablemente Marlaska debería haber abierto una investigación. Pero es que aquí quien abre una investigación puede encontrarse al día siguiente en que deja su puesto. Miren lo que ha pasado con la responsable de Hacienda, a la que se ha puesto de patitas en la calle limpiamente, ¿no? Básicamente coincidiendo con la decisión de investigar la fiscalidad del señor Zapatero, de su mujer y de sus hijas, ¿no? ¿Saben para lo Entonces que hay que tener un poco de cuidado. Interna? Para investigar en la Guardia Civil las filtraciones después de que Leire Díez se reuniera con la directora de la Guardia Civil. Efectivamente. Para eso sí se abrió una investigación interna. Claro. Bueno, precisamente ponemos el foco ahora, Leire, en la Guardia Civil, porque, como apuntábamos hace un momento, pues también los focos están puestos en la directora general y en el número 2, que además tiene algún vínculo, después lo contaremos, con Canarias, Marta. Si el juez Pedras decide investigarlos, en este caso sí, judicialmente, tanto a ella, la directora general, como a su número 2, por estar supuestamente vinculadas con el denominado como caso Leire. El ministro Marlaska, le estamos mencionando hace un instante, cuando salta el escándalo de las grabaciones que situaban a Mercedes González en esos encuentros con Leire Díez, reaccionaba así a preguntas de la prensa.
Perdonad. Mintió usted deliberadamente para proteger a su subordinada. Si os voy a contestar. Bueno, vamos. Será el día 16 de julio cuando Mercedes González tenga que declarar ante el juez por haber supuestamente cometido los delitos de obstrucción a la justicia y prevaricación, es decir, abuso de poder, presuntamente vinculada con ese conocido como caso Leire. Ella respondía en el Senado hace tan solo unos días. Vamos a ver un resumen de esas declaraciones, pero también vamos a escuchar uno de esos audios de Leire Díez, la denominada fontanera del PSOE, en una conversación con un coronel, conversación en la que se habla precisamente de ella. Para que yo pueda protegerte a ti, o sea, que yo quiero protegerte a ti, porque yo sé que tú no has hecho nada de todo esto, lo que necesito saber es quién, cómo, dónde, cuándo y por qué. Las 5 W del periodismo... Yo te podré contar algunas, otras todas no las sé, y si no las puedo preguntar. Escúchame, tú me vas a contestar lo que sepas. Y además de lo que sepas, me vas a decir si hay alguna prueba física, sí o no. Si la hay, la vemos, si no, ya está. ¿Vale? Esto, en principio, mi siguiente conversación va a ser con la directora de la Guardia Civil. La ley de Díaz. Quiero dejar claro que fueron encuentros cortos, que se prolongaron no más de lo que es el tiempo de un café, sin un tema de conversación previamente determinado y en los que nunca, repito, nunca me pidió ni frenar, ni entorpecer, ni interferir en investigación en curso alguna de la Guardia Civil. No he frenado ni he interferido investigación alguna. Jamás. Nunca. Ni de la UCO ni de ninguna otra unidad de la Guardia Civil. Su número 2, el director adjunto operativo de la Guardia Civil, este hombre, Manuel Llamas, también tendrá que declarar por esos mismos delitos el próximo día 16, un hombre que, por cierto, en los años 90 también ejerció su labor aquí, en nuestro archipiélago. Estuvo destinado, Mayer, en la comandancia de la Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife. Bueno, vamos a conocer más detalles de Manuel Llamas, del teniente general Manuel Llamas, como decíamos, número 2 de la Guardia Civil, con la ayuda del periodista Antonio Herrero. Antonio, buenas noches. Hola, buenas noches, Mayer. Bueno, ya hemos visto, ¿no?, cómo algunos mandos de la Guardia Civil han pedido la dimisión de Manuel Llamas. Hombre, lo lógico, de lo que se le acusa de entrada, pero siendo quien es, el cargo operativo que ocupa y haciendo mención a la distinción de la Guardia Civil de que el honor es mi divisa, yo creo que tenía que haber partido de él previamente el presentar la dimisión. Entre otras cosas porque la Guardia Civil, cualquier guardia, por muchísimo menos que lo que a él se le está acusando, se le abre una información reservada y normalmente se le acaba sancionando. Y sin embargo a él no se le quiere, ni dimite, ni quiere ser sancionado por parte de la directora general, ni tampoco del ministro Marlaska, ni tan siquiera del ministro de Defensa. No. Oye, Antonio, ¿qué recuerdos tienen los miembros de la Guardia Civil de su paso por Canarias al frente de la comandancia en Santa Cruz de Tenerife? Bueno, él estuvo aquí en los años 96-97, coincidiendo justo con el último periodo de que existía la figura del gobernador civil. En mi caso concreto, yo con él además tuve que presentarme a la comandancia por un artículo que saqué que no le hizo ninguna gracia y bueno, la forma que me trató tampoco era la correcta. Él pensaba que estaba hablando seguramente con un subordinado, pero vamos, el paso de él por esta comandancia, los guardias no hablaban nada bien porque era un hombre muy recto, con mucha rectitud, pero mucha, a veces demasiado dureza con los guardias. Oye, Antonio, ¿y cómo ha sentado en Canarias a esos compañeros que lo recuerdan su implicación en este caso? Hombre, ha habido de todo. Yo he hablado con gente a la que sancionó y pues es lógico también pues, que ahora digan, mira, lo que a mí me castigó ahora le va a pasar a él. Te repito, su paso por aquí como segundo jefe de la comandancia de Santa Cruz de Tenerife y jefe de operaciones no sentó muy bien entre los guardias porque no era un hombre con empatía, no era un hombre cercano con su subordinado, era bastante distante, bastante seco y vamos, y no le temblaba la mano para corregir a cualquier guardia. No. ¿Te sorprende eso, de que le haya dicho a sus subordinados que miren para otro lado en los casos que afectaban al gobierno?
vamos, no dejo no me extraña, pues, sobre todo con la experiencia que tuve yo con él cuando me tiró el periódico encima de la mesa para decirme, ¿usted qué sabe de este artículo que ha publicado? Pues sí lo sabía, pero evidentemente no era formas ni maneras a un profesional de la información de pedirle explicaciones de aquella manera. Y ya te digo, siendo como es, no me extraña absolutamente nada que hubiera dicho lo que dicen por los informes del teniente coronel Balas. Antonio Herrero, gracias por contarnos estos detalles. Buenas noches. Buenas noches, Mayer. Saludo a todos los televidentes. Bueno, en todos los casos que estamos abordando, parece que siempre tenemos una pieza que se vincula con Canarias, ¿no? Manuel Arón Fajardo, que es de Canarias, el jefe superior de la policía, que estaba en el aeropuerto y ahora es el jefe superior de Canarias. Este hombre que pasó por la comandancia. Lo que no tiene ni el golpe de Estado también. Lo que no tiene ni medio paso es que sigan en su puesto. Por menos se destituye a personas con menos responsabilidad. Y aquí el ministro de Interior y también, en su caso, la ministra de Defensa están haciendo oídos sordos a una destitución o relegación que se tiene que hacer de manera inmediata por su imputación, tanto del DAO como de la directora de la Guardia Civil, porque no pueden seguir comandando estando en esa situación de investigación. Ustedes lo comparten también, que debería dimitir, Melissa, Paco. Por supuesto, pero Melissa, el gobierno ha definido no perfectamente... Deberían cesarlo. Ha definido perfectamente cuál es su estrategia. Y es ni una cabeza más. No van a entregar ni una cabeza más. Estamos viviendo un momento de descomposición donde todo parece que se pudre alrededor de esta administración, alrededor de este gobierno. Y aún así, el gobierno no va a tomar ninguna determinación, no van a volver a cometer el error de entregar a 2 secretarios de organización del Partido Socialista a los tribunales. No van a ceder a nadie, van a aguantar lo que tengan que aguantar mientras no haya sentencias judiciales. Y eso es lo que está ocurriendo. ¿Deberían destituirlos, Yanire? Sí, creo que sí. Yo veo muy pocos esfuerzos por parte del gobierno por transparentar todo lo que ha ocurrido políticamente, porque judicialmente lo decidirán efectivamente los tribunales, pero veo muy pocos esfuerzos. Y me llama mucho la atención cómo a lo largo de todos estos meses, este último año, el Partido Socialista ha insistido mucho en una teoría de los lobos solitarios, ¿no? Resulta que Ábalos, o Koldo o Santos Cerdán eran, unos pequeños cabos sueltos, ¿no? Que son unos corruptos y que no tienen nada que ver con el Partido Socialista, pero que ya está aquí investigado hasta el apuntador. Es decir, estamos pendientes de la declaración de la presidenta del Partido Socialista. Lo que está claro es que estamos siendo asistentes a la putrefacción de todo un sistema, porque comenzó este gobierno con una pulcritud excesiva y con unas obligaciones de dimitir a cargos de su partido en un inicio de manera incesante y sin preguntar ni dar la opinión de réplica. Y ahora estamos en el en el lado totalmente opuesto, con una descomposición y un hedor a putrefacción. La edad me está sentando mal. La edad me está sentando mal y la hora también. Estamos asistiendo a esa descomposición y como sociedad parece que estamos totalmente perplejos de ver de que cada día hay una cosa más. Alberto, te doy enseguida la palabra, pero déjame que añada esto, que ustedes lo saben perfectamente, pero vamos a comentárselo también a los espectadores y a los oyentes que nos están siguiendo. Ese nuevo informe de la UCO, que como saben implica también a un amigo personal de Pedro Sánchez, a Juan Manuel Serrano, que fue también presidente de Correos, que además fue jefe de gabinete hasta 2018, y como sé que te gustan las frases, Alberto, por eso te estaba diciendo que me dejara que te contara esto, la frase que le dice Leire a Juanma Serrano justo el día que se acaba el retiro de 5 días de Pedro Sánchez, donde se estaba pensando si seguía o no. Le dice, el jefe nos va a poner en un altar. Le dice Leire a Juanma Serrano. Ahora hay que ver en cuál. Sí, ya lo creo, eso iba a decir, hay que ver en cuál altar. Es decir, es que lo que estábamos hablando, ya lo hablamos también la semana pasada, es que los estándares de lucha contra la corrupción, de limpieza contra la corrupción del Partido Socialista, ahora mismo están, el listón ahora mismo está en el suelo. Y estamos, según van avanzando los procesos judiciales y según van informando los medios de comunicación, estamos a un paso muy, muy cerquita de la imputación del propio partido como persona jurídica implicada en todo esto. O sea, que fue lo que llevó a la moción en el caso del PP. Fue lo que llevó a la moción de censura cuando ya fue el propio PP el que dijeron, o sea, cuando ya fueron los tribunales los que dijeron, no, es que el propio partido se ha configurado como una organización para delinquir, que fue lo que llevó a la moción de censura del 2018. Pues el Partido Socialista está
muy cerquita de esto. Bueno, van a aguantar. Viendo lo que se ha presentado esta semana de la senda de gasto, el Partido Socialista quiere alargar esto todo lo que pueda y si es posible, pues llevar las elecciones generales lo más próximo a mayo. Hemos salido a la calle a preguntarle a la gente para conocer si los canarios quieren que se adelanten o no las elecciones, y esto es lo que nos hemos encontrado. Yo creo que debería haber habido ya elecciones, porque la mayoría del Parlamento le está diciendo al señor Sánchez que debe de convocarlas cuanto antes. La oposición y muchos incluso que colaboran con el gobierno la están pidiendo también. Creo que con todos los casos de corrupción que están saliendo, que rodean al gobierno, las decisiones que se están tomando, creo que deberían por lo menos dejar a la gente que tome la decisión de que si quieren esto o quieren un cambio. Te digo, por intentarlo, como ya a peor no se puede, pues igual siempre hay tiempo para el cambio y para mejorar. Votar sí, a quién no lo sé, pero ir a votar sí. Sí, para antes de ayer. Yo no voy a entrar en detalles políticos de colores o de ideologías, pero esto tiene que acabar. Bueno, no sé si decirles que se admiten apuestas de cuándo vamos a tener las próximas elecciones, porque es que esto es un tema que sale todos los jueves aquí. ¿Saben quién lo va a decidir? Yo creo que lo va a decidir Leire. Si se decide a cantar, si se decide a contar lo que sabe, probablemente provocará una imputación prácticamente instantánea del Partido Socialista como persona jurídica. Y a partir de ese momento, los socios del Gobierno, los actuales socios del Gobierno, no pueden seguir respaldando el Gobierno, porque además han dejado perfectamente claro que ese era el listón en el cual la línea roja que no iban a transitar. Entonces, a mí me da la impresión de que a partir de ese momento lo único que puede ocurrir es una especie de caída al abismo de toda esta administración y una caída al abismo que impediría que Sánchez siga resistiendo, porque no se puede resistir sin apoyos de ningún tipo, no se puede resistir cuando todo explota a tu alrededor, incluso los socios que te apoyan, que te acompañan, ¿no? Yo creo que las condiciones normales los socios hablan, pero luego no actúan. Pero es que realmente Vox es quien los protege de todo eso. Hay un amor eterno, hay una relación en la que salen ganando los dos, es que es el amor eterno entre el Partido Socialista y Vox. A Vox le viene genial que ellos sigan gobernando podridos de corrupción hasta las trancas y de que nadie asuma responsabilidades, nadie imita, porque eso hace que todos digan, mira, todos son iguales y ellos salgan de salvadores de la patria y demás, y al Partido Socialista le viene genial la existencia de Vox y todas las barbaridades que dice y todas las medidas que dice que va a tomar, porque los socios que apoyan al Partido Socialista no se atreven, sobre todo las de nacionalidades históricas, vascos, catalanes, etcétera, incluso desde Canarias y demás, es que no se atreven, porque dice, esta gente va a entrar. Alberto, yo entiendo lo que quieres decir, pero este fenómeno del crecimiento de la ultraderecha se ha producido en toda Europa y se ha producido sin establecer los mecanismos que se están estableciendo aquí. Es decir, cuando en Europa se han producido elecciones, se han creado cordones sanitarios, se han creado todo tipo de mecanismos, pero lo que no ha ocurrido nunca ha sido decir, aguantamos esta basura antes de que venga algo en contrario. Pues ese es un mecanismo que es el que se está produciendo efectivamente en estos momentos en este país, pero aún así yo digo que si Leire canta, esto se acaba. Si Leire canta, esto se acaba. ¿Tú qué si dices, hay Yanire? un efecto Aldama y se empieza a contagiar ese efecto Aldama, yo creo que cae el gobierno desde que haya una imputación como persona jurídica, evidentemente. Si no ocurre eso, creo que Sánchez es capaz de llegar a 2027 y creo que es capaz de que se celebren las elecciones generales después, incluso de las autonómicas, sacrificando a todos sus alcaldes. Yo creo que sí. El próximo día 16 de julio, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se va a pronunciar sobre la ley de amnistía y de ello dependerá el desarrollo. Esa también es una clave. Vamos a ver cómo se le ponen las cosas al gobierno. Lo que está claro es que el fenómeno que sí se está dando en España es que la resistencia es solamente de cara a su negociado, el resto le da exactamente igual, el país le da exactamente igual, y está claro que cuanto más podrido esté uno, más va a crecer el radical, y cuanto más radicalizado esté uno, pues el que presuntamente está podrido más va a estar. Y el problema de todo esto, el Partido Popular, Melissa, y el problema con su torpeza, de todo esto, de lo que tú estás diciendo ahora mismo, Yanire, es que
Si vemos un Pedro Sánchez y a un gobierno de España que sacrifica a todos sus concejales y a todos sus cargos, poniendo unas generales después de las municipales, es que lo que estamos viendo ya es una patología que hay que diagnosticar se va a presentar como la única alternativa y como la salvación del país ante la ultraderecha. Es que ahí ya estamos viendo como el personaje sale del cuerpo y se manifiesta como el ser intocable. No. Bueno, vamos con el estocazo de esta semana, que se lo vamos a dedicar a Donald Trump, que antes de irse a Turquía, pues sin sonrojarse, le pidió al presidente de la FIFA interferir en el Mundial para que le quitaran la sanción a Balogun, la estrella, como saben, de la selección americana, y que pudiera jugar los octavos de final. De poco le sirvió porque al final, como saben, fueron eliminados. I said, boy, that's a big, you know, if it happened to another player, it would have been unfair, but when they take your best player, or just about, they have some great players, but, and they say you can't play, that's very unfair. That's, you know, it's one thing to penalize somebody for the game, but how do you penalize them for a game that hasn't been played yet? It's very unfair. You can't do that. So, yes, I asked for a review by FIFA. Bueno, menos mal que no nos tocó jugar con Estados Unidos, porque después de lo que nos regaló Trump esta semana con respecto a las aportaciones que hacemos a la OTAN, a ver lo que nos hubiera ocurrido, Paco, ¿eh? Bueno, ha cambiado completamente el discurso después del encuentro con los líderes de la OTAN. El problema que yo creo que tenemos con el personaje de Donald Trump es que es un personaje que realmente es como el rey desnudo del cuento de Andersen, ¿no? Es decir, digamos que lo absurdo no es que exista alguien como Donald Trump, lo absurdo es que la sociedad internacional acepte que esto ocurre, ¿no? Que intenten no incomodarle, que le siga el juego, que no le plantee en ningún momento hasta aquí hemos llegado, ¿no? Es decir, es un señor que... de Rutte, por ejemplo, del secretario general de la OTAN. Bueno, eso cualquiera que las viera, el servilismo, el apoyar continuamente cualquier cosa que dice. Bueno, Oye, ¿qué les parece, por cierto, el regalo de Erdogan de la pistola? ¿Qué les parece? Bueno, yo creo que estamos viviendo en un momento extraordinariamente patologizado de la sociedad internacional, ¿no? Es decir, que Erdogan le regale a cada uno de los dirigentes políticos internacionales que participan en la cumbre de la OTAN una pistola armada. Me parece que es una metáfora del momento absurdo que está viviendo. Yo creo que es una metáfora del momento bélico. Yo creo que es una metáfora del momento bélico y de extrema delicadeza que está viviendo el mundo, porque no tenemos que olvidar que aquí parece que desaparece una guerra contra Irán, pero vuelve a aparecer al día siguiente, y tenemos muchísimos conflictos bélicos, ya no solo los congelados, sino los que están floreciendo, que a lo mejor es un mensaje más directo de lo que pensamos. Oye, por cierto, los liderazgos patológicos con los que vivimos. Claro, hay un problema de liderazgo patológico en este planeta en estos momentos. Por cierto, que nos tocará jugar con Francia si mañana le ganamos a Bélgica. Está callado. A ver si... Que digo que un día deberíamos hablar del papel de Turquía, porque siempre está callado, pero está en todas las negociaciones, está en todas las mesas y siempre es el intermediario. Bueno, no perdemos de vista a Venezuela. Hijos tienen 3 días siendo voluntariado y se los llevaron. ¿A dónde los dejaron? ¿Por qué los sacaron de aquí? Para que no vieran la realidad, que el gobierno no está haciendo nada por el pueblo. ¡Libertad! 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 Aquí estamos, los que llevamos más de 2 décadas luchando contra una dictadura, y ahora la dictadura de Delcy Rodríguez. ¡Pueblo! ¡Escucha! ¡Únete a la lucha! Han pasado 15 días de ese doble terremoto, ¿no? Y hemos visto imágenes terribles, ¿no? Como, por ejemplo, venezolanos tratan de hacer túneles de varios metros, 12, 13 metros, para encontrar a sus familiares vivos o muertos, ¿no? Por ahora, Marta, se contabilizan casi 4.000 muertos. Sí, si te parece, vamos a ver esas cifras actualizadas, esas cifras oficiales, Mayer, porque, claro, cada día que pasa, pues, esos datos, esas cifras de personas fallecidas, tristemente aumentan. Ahí lo tenemos, 3.811 muertos es la cifra del día de hoy, pero hay 30.000 personas desaparecidas.
hay 40 fallecidos españoles, tampoco se puede localizar a unos 138 ciudadanos de nuestro país. Hay casi 18.000 personas sin casa, 10.000 que están viviendo en campamentos por no tener a dónde ir. Una de las infraestructuras más dañadas fue el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. Hoy precisamente Iberia ha retomado los vuelos regulares con el país, pero no a través de esta infraestructura, sino a través del aeropuerto de Valencia. Ha dicho Delcy Rodríguez que se va a tratar de habilitar una tercera pista en el Aeropuerto Simón Bolívar para tratar de retomar esas comunicaciones por vía aérea. Esta semana el Parlamento de Canarias ha expresado su apoyo, su solidaridad también con la comunidad venezolana. Canarias permanece hoy al lado de Venezuela, compartiendo su dolor y confiando en la fortaleza y solidaridad de un pueblo que siempre ha ocupado un lugar muy especial en el corazón de nuestras islas. Son las palabras de la presidenta del Parlamento, Astrid Pérez. También la Cámara guardaba un respetuoso minuto de silencio por las víctimas. Son momentos del pleno de este martes en el que el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, también reiteraba el apoyo de la comunidad, apoyo también económico durante el tiempo que haga falta. La ayuda que va a ser durante muchos años. Ahora estamos en medio de la emergencia, todavía se está desescombrando y luego tendremos una fase de reconstrucción. Las instituciones canarias creo que estamos estando a la altura, cerrando filas y canalizando. Ayer en el Consejo de Gobierno aprobamos precisamente incrementar los bonos de ayuda de medicina, los bonos de alimentos, precisamente para que esas entidades puedan disponer de más recursos y acceder a más beneficiarios para poder darle ese soporte básico, ¿no? Hay unos 70.000 canarios que viven en Venezuela, por tanto esos vínculos históricos todavía permanecen y la mirada de nuestra comunidad autónoma continúa puesta allí. Bueno, vamos a regresar a Venezuela con la ayuda de nuestro compañero Samuel López. Samuel, buenas noches de nuevo. Continuamos aquí en Caraballeda, en La Guaira, y esta imagen que ven es la que muestra la desolación de toda esta zona. Este edificio tenía 13 plantas y ha quedado, como ven, reducido a un amasijo de hierro y también de escombros. Precisamente en este edificio, Michael España busca a su hija, que está en la 8ª planta, me contabas, ¿verdad, Michael? Sí, ya tengo 15 días buscándola y no la he conseguido, pero no voy a dejar de buscarla. Es mi hija y como cualquiera, tiene que buscarla hasta el final. Tú nos decías que toda esta gente que te acompaña son amigos, voluntarios que están... Solo amigos. Han venido voluntarios, vienen un rato y se van, pues, porque ellos no se van a quedar como uno. Pero la mayoría todos son mis amigos, no viene a ayudarme nadie más, pues. Tú nos decías, has excavado un túnel por ahí, ¿de qué profundidad para llegar hasta...? Llevamos 12 metros ya y ya caemos como 7 personas allá adentro. ¿Y han podido llegar hasta algún punto cercano a la vivienda? No sé en qué punto se encuentran. Pasamos las escaleras, estamos en el lugar del pasillo. Y en el pasillo es que dicen que está mi hijo. Pero ahora me toca bajar un poquito más. Ustedes no pierden la esperanza de poder llegar y conseguir su cuerpo, ¿verdad? Sí, bueno, yo quisiera conseguirla con vida. Muchos me han dicho que no hay vida en el edificio, los rescatistas dicen que no hay vida, pero yo tengo mi fe que voy a conseguir a mi hijo. Sea como sea, la tengo que conseguir. Bueno, Michael, esperamos que tengan suerte en este contexto tan complicado. Tú querías hacer también un agradecimiento, ¿no?, a todas esas personas que todas esas personas que me han ayudado, muchísimas gracias. De verdad, no nos ha faltado la comida. Hay mucha gente que baja con comida, con agua, que es lo que necesitamos, insumos. Nos han regalado gasolina para las plantas, eso sí, pero el gobierno, nada. Nos han traído maquinaria y trajeron una pluma y lo que hizo fue levantar 2 lositas y ya. Aquí la idea es, si van a traer una máquina, que levanten todo esto para que uno pueda sacar a sus familiares más fácil. Ellos lo que quieren es explotar esto ya y listo. Dicen que no hay vida. Ustedes se oponen a esas demoliciones, ¿verdad? ¿Ah? Se oponen a esas demoliciones. Obvio, eso no se puede hacer porque vamos a perder los cuerpos de nuestros familiares. No se puede. ¿Cómo se llama tu hija? Victoria España. Victoria, bueno, pues son las palabras de Michael España, que está desesperadamente buscando a su hija Victoria, que se encuentra en la 8ª planta de este edificio de 13 plantas aquí en esta zona de Caraballeda, en La Guaira. Samuel, un abrazo fuerte, compañero. Enhorabuena por el trabajo que estás haciendo.
Historia esta, la de Michael buscando a su hija ahí con los amigos haciendo un túnel de 12 metros y preguntándose dónde está el gobierno, ¿no? La historia de muchos y el número que tenemos que no dejar de mirar es esos 30.000 desaparecidos, esas listas de desaparecidos, porque o el gobierno cambia mucho lo que está haciendo o lo que van a intentar es intentar agilizar lo posible, demoler, como estaban diciendo, pero sin pensar en el rescate. ¿Dónde está el de ejército? esos ¿No? cuerpos? ¿Dónde está el ejército? Que La tendría que pregunta estar que en primera ¿dónde hora? está el Estado? En general, ¿dónde están los servicios públicos? ¿Dónde están las Fuerzas Armadas? ¿Dónde están las Fuerzas de Seguridad? Y después, ¿dónde están los que supuestamente mandan ahora? Porque al final esta señora que hablábamos antes y estos negocios turcos está pendiente de es un Aldama. gobierno títere. Yanire. ¿Dónde está Trump? Escuchaba estos días a comerciantes de La Guaira para que veamos cómo está fallando el Estado venezolano en todos sus niveles. Denunciar que les están cobrando estas semanas impuestos. Paco, una última reflexión, que nos vamos. Bueno, yo creo que lo primero que deberíamos de plantearnos es cómo se puede colaborar de alguna manera, qué se puede hacer. Es decir, cada vez que nos plantean el tema de Venezuela, lo primero que dices es ¿y qué se hace?, ¿no? Y es verdad que es muy complicado. El Gobierno de Canarias aprobó en el último Consejo de Gobierno aumentar en 1.800.000 euros, que es una cantidad que suena ridícula, ¿no?, para la enormidad de lo que hay, ¿no? Eso supone reforzar los 6 millones que hay para ayudas con una cantidad mayor para poder llegar a más gente, pero hay una enorme dificultad para llegar a la gente, porque Paco, no hay medios, no hay recursos. Tenemos que no darlo es por aquí. solamente un problema de dinero. Muchas gracias por estar con nosotros, Paco. Yanire, muchas gracias también. Un Gracias, placer, Alberto. como siempre. Y ahora nos comemos los dulcitos que nos trajo Melissa para celebrar su cumpleaños. Adiós, Melissa, gracias. Bueno, nos despedimos con la esperanza, Marta, de que mañana le ganemos a Bélgica y nos enfrentemos a Francia, a ver si lo conseguimos. Bueno, vamos a desearle todo lo mejor a nuestra selección española para que, en efecto, sigamos pasando de fase. Bueno, y a todos ustedes los invitamos, como siempre, a seguir con nosotros en Televisión Canaria y también en la Radio Canaria. Que tengan todos una buena noche. Hasta la próxima semana. Los Pásenlo bien. esperamos el jueves. Buenas noches.